Muy bien. Va, ahora, yo quiero hablar rapidito de cómo vamos a trabajar también ahora. Vamos a trabajar con el capítulo 2 del libro de Edward Kamen, el de modelos de sistemas con dominio del tiempo, y también vamos a hablar de series de Fourier y transformar de Fourier. El plan ahora es de que yo les voy a explicar el tercer capítulo y parte del quinto, si no me equivoco, pero ustedes van a trabajar mucho con el segundo capítulo. O sea, en sus tareas, teóricamente, ustedes se van a ir como que por ese camino y yo voy a ir por el otro y a la vez los voy a estar retroalimentando, pero yo les voy a estar explicando más que nada esto. Y al final todo se va a unir. ¿Sale? Entonces, comenzamos rapidito con precisamente ese capítulo 2 de modelos de sistema con dominio del tiempo. Entonces, recordarán de que, por ejemplo, les hablé solamente de un capacitor, ¿se acuerdan? En las primeras clases. De ese capacitor, un modelo que se puede representar es el modelo de circuito RC. De hecho, vamos a hablar más adelante en sus tareas, van a ver algo que se llama respuesta al escalón. Que ahora, ¿qué creen ustedes que se refiere el libro, o bueno, los libros, cuando se refieren a la respuesta al escalón? ¿Vale? Está incompleta esa idea. Por ahí va. Tiene que ver con lo que les he platicado anteriormente. ¿Qué les suena la palabra escalón? Una función. Es una función. ¿La vimos? Sí. ¿Cómo se llamaba? Escalón unitario. ¿Cómo está definida? Que para t menor a 0 es 0 y cuando a partir de t es igual a 0 y t mayor a 0 es 1, ¿no? Entonces simplemente es así. Entonces piénsenlo como que esa es una señal de prueba, como mencionaste, que sería muy similar a que esa señal de prueba yo agarro y simplemente conecto una fuente de 5 volts y simplemente esta señal ahora se vuelve 5, la podría representar como 5 UDT, porque si es UDT, que su amplitud es 1, pero si yo la multiplico por 5, entonces pues se extiende, ¿no? Hace esto. Muy bien. Entonces, sí. Ahora, el modelo de circuito RC lo que hace es que fuerza a que, si yo lo pongo aquí así de esta manera, aquí va a correr una corriente, vaya, aquí ya sabemos qué es la corriente, que es el flujo de electrones, de Coulomb, ¿se acuerdan? De todo esto que ya habíamos hablado. Y en sí, yo lo que tengo aquí es la entrada de intensidad que se demanda, yo pongo un voltaje de cierta manera y al final eso con las fórmulas, todo eso se traduce en corriente y esta entrada sería pues la intensidad, ¿no? I de t o x de t, que sería la entrada. La salida sería, lo que me interesa sería específicamente es el voltaje del capacitor. ¿Se acuerdan que en la exposición del equipo Upsilon mencionaron que precisamente la señal Upsilon de t se podía representar como que era información, como, o sea, que por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les expliqué que los ejemplos de señales pueden ser torcas, pueden ser voltajes, pueden ser intensidades y así? Entonces, de cierta manera, yo tengo la entrada y yo tengo la salida y yo lo que quiero es obtener una ecuación diferencial, en este caso, que lo voy a tener, para poder representar cómo este sistema se comporta. Esto con ecuaciones diferenciales, la verdad, es muy complicado. Es horrible. De hecho, el canal de YouTube de 3 Blue 1 Brown, ¿sí? Que es buenísimo, justamente en el episodio de ecuaciones diferenciales, dice, hay algo que tienes que saber de las ecuaciones diferenciales. Son increíblemente horribles de resolver, y yo coincido. Entonces, la belleza recae en lo de las funciones de transferencia, porque las funciones de transferencia, que es lo que están viendo en control, todo eso lo transforma simplemente en problemas algebraicos. ¿Ok? Después de abril, que yo tengo mi examen, que es después de Semana Santa, voy a intentar explicarles eso. ¿Sale? ¿Cómo es? ¿Por qué funciona? Y está, la verdad, increíble.
pero tienen que hacer su tarea, si no, no van a entender, ¿sale? Ok, entonces, pues por leyes de Kirchhoff, saben que la intensidad que está acá se divide en estas dos, ¿no? Y el voltaje del capacitor, ustedes recuerdan que se mide de cierta manera, hay una pequeña ecuación que se hace, que ya habíamos visto. Entonces, si ustedes tienen esto, la intensidad que pasa por aquí se puede expresar como esto, como la constante de capacitancia por el voltaje del capacitor. O sea, ¿se acuerdan de eso? De que no era simplemente una multiplicación normal. Era multiplicar una constancia la constancia de la capacitancia por qué tan rápido está cambiando el voltaje. Y eso está muy interesante, ¿no? Entonces, al final, vean solamente esto, que el voltaje del capacitor lo cambian como Y de T. Porque la Y, que es esto, es la salida, es lo que me interesa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que esté representado con Y de T es lo que yo quiero saber. Y lo que está representado como X de T es la entrada. Y acuérdense que el objetivo de todo esto es relacionar la entrada con la salida. ¿Sale? De hecho, eso en las funciones de transferencia, eso es. Pero en las funciones de transferencia es una chulada porque simplemente ya está, ¿cómo se llama? Ya está la multiplicación fácil, ¿saben? O sea, lo van a ver. Ok, y esta intensidad se puede representar como 1 sobre R por el voltaje del capacitor, por las fórmulas de circuitos eléctricos que ustedes ya deben saber. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo eso, por leyes de Kirchhoff, yo puedo agarrar, lo representé así y simplemente lo sustituyo, ¿no? Entonces, al final me voy a quedar con esto y esta partecita de aquí, esto va a ser igual a I de T. Ahora, simplemente aquí sustituí. Vean, esto de acá y esto de acá se sustituyó acá como una suma y aquí quedó esto. ¿De acuerdo? Y esto era igual a I de T, la intensidad que está entrando, pero lo podía ver como la entrada. Entonces, teóricamente, la relación de entrada y salida queda como X de T es igual a todo esto. Si la tarea de ustedes va a ser resolver esto. ¿Y cómo se resuelve? Con ecuaciones diferenciales. Al final van a proponer qué entrada, y esta entrada va a ser un escalón unitario. ¿De acuerdo? Y esta entrada de escalón unitario, ustedes van a ver que genera como una carga del capacitor, o sea, el voltaje del capacitor. Y de hecho, como lo padre es que la lógica da que si ustedes activan su fuente de entrada, van a ver cómo el capacitor, pues sí, se va a estar cargando con el tiempo. Entonces, esa curva es la que yo quiero que ustedes me muestren, tanto matemáticamente como cuando vayamos al laboratorio. Entonces, ustedes van a precisamente ver esa curva y quiero que ustedes jueguen con los valores del capacitor, de la resistencia y me expliquen teóricamente qué es lo que está sucediendo. ¿Sale? Entonces, lo padre es de que ustedes me van a demostrar eso y por muy pequeño que sea, van a decir, no manches, o sea, es increíble lo preciso que es la matemática. Así me pasó cuando empecé a probar los filtros, que también lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, esa fue una muy breve introducción a lo que ustedes van a hacer con sus tareas, ¿sale? Y ustedes van a trabajar con esto de las ecuaciones diferenciales, con tiempo, y seguramente lo hagan en equipo, ¿de acuerdo? Pero me lo van a tener que explicar. Van a asumir que yo no sé nada y yo les voy a hacer preguntas, así porque soy muy curioso, entonces me van a ir más o menos explicando, ¿no? Y también, parte de ello, en sus tareas, van a ustedes aprender ahí cómo hacerlo de la convolución. La convolución es algo medio tedioso, la verdad, que en el dominio del tiempo, en el dominio, no, o sea, no en el dominio del tiempo, pero con señales de tiempo continuo, que ya saben qué es eso, pero con señales de tiempo discreto, la verdad es muy sencillo, ¿sale? Entonces, una vez terminado eso, quiero hablarles rapidito de las series de Fourier y luego la transformada de Fourier, ¿sale? Esto lo voy a dejar como a la mitad porque no terminé las diapositivas, pero aún así no creo que nos diera tiempo, aparte por la hora que empezamos, ¿sale? Entonces, justamente me falta gente que iba a mencionar de sus exposiciones, que, lo que tú comentaste, alumno
X, fulano, sí, exactamente. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan de, pues, de las señales periódicas? Naturalmente. El libro justamente menciona esta señal. La señal, creo que es pulsos. No recuerdo cómo le llaman. ¿Cómo le llaman? A ver, no vean. Ajá. Ondas de onda cuadrada, algo por el estilo. Entonces, aquí, de cierta manera, esta señal es periódica. Sí. Ok. ¿Alguien quisiera decirme el periodo de esa señal? O el periodo fundamental, más bien. Con ganas, con ganas. ¿Cuál es el periodo fundamental de esa señal? 2. Sí, correcto. Ahora, yo lo que quiero es que abran Wolfram Matemática y me copien, usen la función square wave de t y me escriban este código para poder visualizar esto. ¿Ok? Es broma, ahorita se los voy a pasar. A ver, en Teams. Ok, chequen si sí se publicó, ¿sale? Está códigos de Wolfram Matemática. Ok. Sí, sí, sí. Voy a pausar por mientras el video. Daniel, ¿podrías? Pausa, no stop, ¿te acuerdas? Solo pausa. Ujú. Pausa, no stop. Pausa. Gracias. Ok, entonces, una vez que ya tengan el Wolfram Matemática abierto, ya están visualizando esto, ¿verdad? Ok, ahora yo a lo que quiero llegar es a esta función que se ve así. Entonces, la de Wolfram Matemáticas se ve de esta manera, ¿no? Ahorita yo creo que ustedes podrían ser capaces de que la señal de Wolfram Matemática, o sea, la gráfica que ustedes vean, se vea idéntica a esta. ¿Qué observan de esto? ¿Qué es de distinto? Ajá. Y está trasladada hacia... Tiene muchas cosas, ¿no? Entonces yo quisiera que la acomodaran, ¿sale? Entonces, no quisiera darles la respuesta de cómo se acomoda, quiero que lo intenten, ¿sale? Entonces, lo primero que nada es, cada que vean ustedes ahora el simbolito de Wolfram Matemática, quiere decir que quiero que lo intenten, ¿sale? Esa es como una forma más fácil de que denle. Aceptar la misión secundaria. Así es. Excelente, excelente. Ok, entonces, primero lo que quiero que hagan es de que se vea la señal. Aquí lo puse desde menos 2.5 hasta 2.5, pero háganlo desde menos 3 a 3. ¿Saben hacer eso? Sí. Es que se me reseteó mi compu. Ah. No me acuerdo cómo era. Ok. Ya quisieron de menos 3 a 3. Lo otro que quería es que ahora luzca de esta manera. ¿Qué tendrían que modificar? De hecho, aquí, justamente cuando yo la estaba modificando, me di cuenta de que había un orden
en el que yo tenía que modificar. La función, de hecho, creo que... A ver. Ajá. Ya sé qué voy a hacer. Voy a poner aquí cómo teóricamente luciría en algún punto. A ver, voy a hacer más chico. Ok, entonces, lo que yo haría primero sería, ¿qué era primero? Comprímanla. Por ejemplo, esta señal, la que está aquí, ¿cuál es su amplitud? 1. ¿Y la de acá? Véanlo, ven en sus pantallas. Es 2, ¿no? Es 2. ¿Perdón? Por ejemplo, este valor de aquí, ¿qué es? Bueno, si lo tienen ahí en sus pantallas. Bueno, es -1 y va hasta 1, ¿no? Entonces, teóricamente, yo quiero que tenga ahora la misma amplitud que la de acá abajito. ¿Qué tendría que hacer? ¿Mande? No. A ver, ¿se acuerdan lo de las estiramiento y compresiones y traslaciones? Bueno, ahorita vamos a usar todo eso. Entonces, ¿cómo era la compresión en amplitud? ¿Qué tenía que suceder? Multiplicarla por un número, ¿no? Está muy sencillo cuando es de la amplitud así, estiramiento o compresión vertical. ¿Qué es lo que yo lo quiero? ¿Qué tanto lo quiero achicar? ¿Lo quiero achicar o lo quiero agrandar para empezar? Achicar, ¿no? ¿Por cuánto? ¿Ah? La mitad. Entonces, ¿cómo sería eso? Inténtalo. Ponle un 2, ¿qué sucede? ¿Por qué les estoy...? Ajá, es por un medio. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque luego ustedes van a ver las fórmulas de transformadas de Fourier y van a ver cómo quiero que ustedes puedan visualmente ver qué es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Entonces, ya, lo que ustedes hicieron fue multiplicarla por un medio. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, en este momento, ¿dónde está esa señal? O sea, todavía sigue como por acá, ¿no? Entonces, la tendrían que desplazar hacia arriba, ¿no? ¿Cuánto? Súmenle 0.5. ¿Todavía? ¿Todavía? ¿Ya está? Ok. De ahí, lo que falta es de que la desplacen, porque vean cómo esta justamente está a la mitad. Tiene como que simetría incluso, ¿no? Entonces, ¿por cuántas unidades la tendrían que pasar? Bueno, de hecho no, todavía. Porque si se dan cuenta, ¿cuál es el periodo de esta señal? De la que tienen ustedes enfrente. 1. ¿Y cuál es el periodo de la que queremos? 2. Entonces, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué fórmula se acuerdan que tenían que usar? Hay que estirarla. Entonces, ¿cómo era estirar algo? ¿Se acuerdan de lo de los senos y los cosenos? La frecuencia angular, entre más grande era, ¿qué hacía con la función? La comprimía. Entonces, con esa lógica, si un número sobre el más grande se está comprimiendo y un número que está entre 0 y 1 lo que hace es de que la estira, teóricamente, ¿qué queremos hacer? Para que pase de un periodo de 1 hasta 2. ¿Por cuánto? Ajá.
Inténtenlo. Y ahora, lo último que faltaría sería lo de correrla ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿No? Paso 1 fue de achicarla. Eso es lo de C de de C por f de x, ¿no? Se hizo esto. De hecho, lo voy a hacer con ustedes. A ver. Ok. Primero, lo que hice fue achicarla, ¿no? Entonces la multipliqué por un punto 5. ¿No? Simplemente le pongo un punto 5 enfrente. Ahora, creo que no lo dije, ¿no? Pero esto de la square wave es lo que ustedes van a modificar. Que si ustedes estuvieron manipulando Wolfram Matemática estos días para la presentación y todo eso, pues es lo que yo esperaría que ya más o menos estén fugados. Es justamente aquí, ¿lo ves? Aquí está square wave y a square wave la multipliqué por 0.5. Esa square wave es una función ya definida de Wolfram Matemática, es lo padre. Entonces esta la multipliqué por 0.5 para hacer que la amplitud se achique, que precisamente es la primera clase que vi con ustedes, bueno, sí, la primera clase que vi con ustedes, en donde les expliqué lo de las compresiones y estiramientos. Que ahorita se los pongo, si no me creen. Ay. ¿Se acuerdan de esto? Lo que acabo de hacer prácticamente es comprimirla. Entonces, C de f de x es comprimida verticalmente por un factor de 1 sobre c si c es mayor a 0 y menor a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo agarrase y la multiplicara por 0.3, pues queda como un tercio. Pero en este caso, pues simplemente la estoy multiplicando. O sea, si es por 1, queda original. Si es por 2, se vuelve el doble de tamaño. Si es por 0.5, es a la mitad, ¿no? De ahí, el siguiente paso era lo de llevarla hacia arriba. ¿Cómo la llevo hacia arriba? Simplemente agarro y le sumo. Esto es el desplazamiento. Exactamente. Es esto acá, desplazamiento vertical. Es f de x más c. Es la gráfica de f desplazada verticalmente hacia arriba, c unidades. ¿Cuántas unidades lo quiero desplazar hacia arriba? Ok. Ok. ¿Cómo es la señal a la que queremos llegar? Así. Entonces, si yo tengo en estos momentos esta señal, ¿cómo hago de que empiece, o sea, que la amplitud empiece el valor mínimo aquí y termine el máximo acá? ¿Cuánto tiempo, hacia dónde la tengo que empujar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Cuántas unidades? 0.5. Porque está aquí, simplemente le empujo 0.5 unidades hacia arribita, ¿no? Entonces, lo único que hago es literalmente agarrar y le sumo 0.5. Antes de la llave. Sí, antes de la llave, porque todo esto es la función que están graficando. Lo de las comas y que están ahí es una forma que yo decidí trabajar, porque si ustedes ponen sus funciones, que la que quieran, la primera se ve naranja, la segunda, de hecho aquí está, la primera se ve amarilla, la siguiente se ve verde, la siguiente azul y luego roja. Eso fue decisión propia. Y termina en 1.5. Sí. ¿Quieres saber? ¿Sí? ¿Ya lo modificaste todo? Sí. Ah, ok. Bueno, de ahí hablamos de que
de lo de la compresión, ¿se acuerdan? La compresión, más bien del estiramiento, porque esta tiene un periodo en este momento de 1. Yo quiero que tenga periodo de 2. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? ¿Mm? Sí, o sea, tengo que hacer lo de f de cx, que no es esta, perdón. Ajá. F de cx. O sea, teóricamente yo voy a multiplicar la variable independiente. No se me duerman. Entonces, prácticamente lo que yo voy a hacer aquí es dividirla por 2 y eso la extiende en el eje X. ¿Sí hicieron eso ustedes? También la pudieron haber multiplicado por 0.5. Pero es lo mismo que dividirla por 2. Y luego al final lo único que quiero es empujarla hacia la izquierda. ¿Cómo hago eso? Yo lo sumé por 25. Sí, es una forma. Pero ahí de cierta manera ya pierde sentido lo de cuántas unidades a la izquierda lo estás empujando. Porque le sumaste 0.25, pero teóricamente lo que querías era empujarlo 0.5. ¿Pero por qué pasó? Pero o sea, yo entiendo como que lo tenemos que desplazar un cuarto de ciclo, ¿no? Ajá. Pero ¿y cómo convierto eso a radianes? Como para ponerle... Ok, aquí no va, lo del cuarto de ciclo estuvo muy bien dicho, ¿sale? Esa es la diferencia de cuando ustedes hacen si la variable independiente, ¿ok? Ustedes la dejan sin nada que la esté multiplicando. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si ustedes ponen coseno de 5t? Esa es una frecuencia angular de 5. ¿Ok? Pero si ustedes tienen 5t más pi tercios, menos pi tercios, algo por el estilo, es el desfase en radianes. Pero, ¿qué pasa si ustedes ponen entre paréntesis esa frecuencia angular y ponen 5 paréntesis t más precisamente este desfase? Esa unidad que ustedes vean ya no va a ser radianes por segundo de desfase, va a ser segundos. ¿Ok? Y eso está muy curioso. Entonces depende de cómo ustedes lo quieren trabajar. Si quieren trabajarlo con desfase en radianes o en segundos, y son cosas distintas. Aquí pasa algo muy similar. Tú hablaste de que lo estamos desplazando como 0.25 unidades de ciclo, por así decirlo. Y sí estaría bien dicho. Pero en este caso, yo lo que quiero es desplazarlo 0.5 unidades de tiempo. Entonces, lo que hago es de que esto lo pongo en radianes, o sea, lo pongo entre paréntesis, vean. O sea, lo que hizo Mirelli creo que fue así directamente. Le sumaste 0.25, ¿no? Sí. Y sí da. Pero otra forma es, si yo agarro y esto lo pongo entre paréntesis y le factorizo, hago que la t se quede como que solamente le multiplique 1. ¿Cómo hago eso? Le tengo que factorizar ¿qué sería? El medio. Sí. O sea, pongo aquí el 1 medio, que era, por así decirlo, lo del estiramiento que yo logré. Y al hacer eso, para que sea equivalente, esto ahora sería 0.5 y la t quedaría como en 1. Y llego a lo mismo. Y ahora este 0.5 es desplazamiento, pero en segundos. ¿Ok? Este ejemplo, que qué bueno que la verdad llegamos a esto, es como si yo tuviese aquí coseno, ¿ok? Coseno de 2t.
Ok. Ustedes ubican esta senoidal. Coseno de 5t. Esta senoidal tiene una frecuencia angular de 5. ¿Ok? 5 radianes por cada segundo. Si yo agarro y a esta senoidal simplemente le pongo un menos pi, ¿qué es lo que debería suceder? Correr hacia la derecha, ¿no? Ok. Entonces, si hago eso, menos pi a la derecha, simplemente se recorrió, pum, ¿no? Pi radianes hacia la derecha, fácil. Pero si yo agarro y a la t la dejo expresada solita como unitaria, ¿de acuerdo? O sea, vean, 2, que es la frecuencia angular, sigue intacta, y ahora esto multiplica a la t más menos una c, que si estuviera directo, eso era lo de radianes. En este caso, en esta expresión ya va a ser segundos. Entonces, si yo le pongo menos 1, no se va a recorrer menos 1 radián, se va a recorrer menos 1 segundo. Ahí está. ¿Ok? Entonces, eso que dijo Sarao de lo de la otra señal fue muy interesante porque precisamente ese es el efecto que sucede. Esa es la diferencia de expresar los términos que están dentro de la función de coseno y seno, ya sea con la t, con algún término directo que lo está multiplicando o factorizada. ¿Ok? A mí me gusta mucho factorizada cuando como que quiero relacionarla con fenómenos físicos, pero cuando estamos hablando de señales es súper conveniente que esté directo y la fase en radianes. ¿Ok? Esa es la razón. Entonces, bueno, ya que llegamos a esa parte, en sí ya podemos continuar con la presentación. Ahora, llegamos a esta, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan de la serie trigonométrica de Fourier? Ustedes ya son expertos en eso. ¿Se acuerdan que lo primero que queremos es hallar la componente DC, ¿no? ¿Cuál creen que sería en este caso? ¿Cuál creen que sería la componente DC de esta señal periódica? 0.5. Lo saben porque son muy buenos. Y efectivamente, entonces aquí simplemente va a estar muy sencillo, que va a ser, ¿se acuerdan que esto es el periodo fundamental? En este caso, ¿cuál es el periodo fundamental de esa señal? Es 2, correcto. Entonces simplemente es 1/2, porque acá esto era el periodo fundamental, y la integral definida, o sea, el área bajo la curva, de 0 a 2, o sea, de aquí hasta acá, de la señal. Y precisamente hasta, de cierta forma, piénsenlo. Si esto es 0.5, o sea, de aquí de 0 hasta 0.5, ¿cuánto es esta distancia? 0.5. ¿Cuánto es esta altura? 1. ¿Y esta distancia cuánto es? ¿Y esto cuánto es? 1. Entonces, esta área más esta área, ¿cuánto sería? Sí, sería 1, sí. Y luego eso dividido entre 2, 0.5. Entonces, es lo padre que teóricamente ya sabe más o menos la integral lo que está haciendo. O sea, literalmente estamos obteniendo el área bajo la curva de eso. De ahí, ya gracias a esa parte, y también, si ustedes la hacen a mano, solo les interesa los intervalos de 0 a 0.5 y de 1.5 hasta 2. ¿Por qué? Porque pues prácticamente aquí no hay nada, ¿no? De 0.5 hasta 1.5, entonces por eso existe este huequito y ya. Entonces, esos intervalos de aquí se refiere a esto y esos intervalos de aquí se refiere a esta parte. Ahora, si ustedes hicieran la evaluación, prácticamente llegan a esto. Es 1/2 por la integral definida de 0 a 2 de la señal que ustedes tienen, que es esta, y se dividen todo esto, y al final, si ustedes hacen la integración y todo, si la resuelven la integral, al final esto les va a dar 1/4 más 1/4, y al final esto es igual a 1/2. ¿Ok? Entonces, una vez llegado a eso, luego viene la parte interesante. Bueno, para empezar ahí, de la serie trigonométrica de Fourier, ustedes ya encontraron la componente de C, que ustedes a ojo ya habían identificado que era 1/2.
Ahora, recuerdan que es omega 0. Ujú. Pero aquí me quisiera decir un poquito más a fondo qué es. Lo que he hecho, Andrea podría me decir. ¿Me lo podría decir? ¿Te recuerdas qué es la frecuencia angular? La frecuencia angular fundamental. Omega 0 más bien. Es- Sí, pero ¿te acuerdas la explicación que te dije? Bueno, no te apures. Es la frecuencia angular de una sinusoidal cuyo periodo coincida con el periodo de la señal original. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, pónganme en Wolfram Matemática una senoidal coseno que tenga una frecuencia angular que justamente coincida con cuyo periodo coincida con esa señal, con el periodo de esta señal. ¿Cómo lo harían? Ahí es donde usan la formulita, ¿sí? Que se acuerdan que era de 2pi sobre el periodo fundamental. ¿Sí? Que de hecho hasta lo pueden hacer mental. ¿Cuál es el periodo fundamental de esa señal? 2. Y si la frecuencia angular fundamental es 2pi sobre el periodo fundamental, ¿cuál sería entonces esa frecuencia angular? Pi, correcto. Entonces, escríbanme al lado, o sea, aquí al ladito, vean, en Wolfram Matemática, van a ver que a la izquierda de donde escribieron .5 square gave y todo eso, hay unas comas, ¿ok? Hay unas comas. Dentro de esas comas, elijan la que quieran y escríbanme coseno de pi t.